Eugenio la conocemos, ¿no? La conocéis, supongo, que sois aquí amigos todos, y ha hecho como un salto, ¿no? Del teatro con los premios que tuvo a principios de los 2000. Aún recuerdo en el instituto cuando nos vino al departamento de castellano que me han dado el premio por Locus Amoenus, ¿no? Por una obra de teatro, la emoción que sentimos todos, y ya veíamos que iba a llegar. Y después las novelas, ¿no? Las novelas, primero Ciza, luego la segunda, tiene seguro que tiene en el cajón, siempre ha ido en paralelo escribiendo otras cosas, y ya sabemos que es Pozo sin fondo, que no sabíamos de dónde sacar el tiempo. Luego en la jubilación ya sí, ¿no? y bueno, pues estoy muy contenta, la verdad. Y el libro, bueno, pues si habéis visto, la edición está súper cuidada, las ilustraciones de Esther, bueno, impactan, es súper inquietante, igual o más que el texto, es un texto inquietante, es un texto que interpela, y las ilustraciones, ¿no? El contraste de color, el prólogo de Sandra. En el prólogo le voy a robar una frase que dice que se apuntó en el móvil el contacto de Eugenio como un dramaturgo honesto, ¿no? Pues me apunto, ¿no? Me ha gustado mucho eso. Es verdad, la honestidad y la sinceridad también no engaña, ni cuando escribe, ni cuando pues, comparte proyectos literarios. Y bueno, yo quería hacerte algunas preguntillas para exponerte un poco, que hables tú también. También creo que compartimos la admiración por Mayorga, ¿no? Por Juan Mayorga. Y él dice que la interpelación es un rasgo constitutivo del género del teatro. Yo como te he leído en novela, en narración, te leo en cuentos y te leo también en teatro, pues quería saber un poco la diferencia, cómo abordas los géneros. Esto no es una pregunta, ¿eh? ¿Cómo abordo los textos? Yo creo que las historias condicionan el género. Si es un tema que quiero explayarlo, como por ejemplo en Tiza o las zonas frías del sol, por ejemplo, me pide novela, es que me pide novela. Soy incapaz de sintetizar todo aquellos personajes que figuran por tantos lugares, concretarlo, sintetizarlo en otro género que no sea la novela. Si lo que quiero es dar una impresión, o sea, dar una impresión, quiero decir, si he recibido una impresión y quiero plasmarla, me parece estupendo el relato o el teatro breve también. Y si lo que quiero es ser contundente con algo que donde desaparezca totalmente el punto de vista de algo parecido a un narrador, cosa que obviamente no existe en el teatro, me parece genial el teatro. Bueno. Pero de todas maneras, bueno, estarás harto de oírlo, que tanto cuando escribes novela o un relato, siempre te decimos lo mismo, el lector visualiza las escenas. Las escenas, los diálogos con los personajes tienen mucho ya de escena teatral, aunque sea la narración. En narración, sí. No sé, supongo que alguna vez creo que he comentado con algún amigo, me siento en una butaca de pensar, y eso que me gustaría ver yo oír es lo que plasmo. Que como espectador o lector, ¿qué me gustaría? Pues mira, le voy a dar una vuelta más de tuerca aquí. No, esto no, porque me parece obvio que va a salir por aquí. Pues no, le doy una vuelta más y me voy por algo quizás menos esperado. Cuando abordas una obra de teatro, ¿piensas ya cuando estás escribiendo en la puesta en escena? Sí. ¿O piensas en el lector también? A ver, si hablamos de teatro, la ves a los personajes que se ponen de pie allí. Otra cosa es que luego alguien la levante o no, pero sí, claro. Bueno, ya más concretamente de La Orilla, ¿cuál fue la chispa que te dio decir esto tiene que ser Herminia me conoce bastante y hemos hablado bastante. Porque parte de las preguntas que me está formulando, había pensado en exponerlo después de la intervención de Herminia y de la intervención de Sandra. Pero no pasa nada, lo hacemos así, ¿A que sí? Y así nos vamos cambiando el micrófono y vamos hablando. A ver, el punto de partida, mi situación en ese momento, justo antes, el minuto antes de ponerlo a escribir, era la de pensar en un proyecto para presentar en el SIL, el Salón Internacional del Libro Teatral, que alguno de vosotros conocéis.
y bueno, nada, le tenía dándole vueltas a la pantalla en blanco del portátil. Y creo que fue por la televisión, escuché una noticia de un señor, cuyo nombre tengo por aquí escrito, si me permitís. Era un señor de Managua, sí, Mario Benelli. Este señor es monitor de natación y... ¿Se me oye este micro? No, sí, sí. No. Vale, sí. Es monitor de natación y en Managua, en su ciudad, estaba enseñando a nadar a personas que querían llegar hasta Estados Unidos. Y bueno, no sé, lo de nadar y tal, algunos se va a Río Bravo, pero no sé, yo en mi imaginario lo veo como un lugar no con demasiada corriente ni demasiada agua, pero yo estaba equivocado totalmente, porque esta noticia me llevó a investigar, a curiosear un poquito, y os voy a leer un fragmento que encontré de un periódico mexicano que se llama El Universal, lo cual ya me sorprendió muchísimo. Bueno, son unos datos que a veces no son demasiado claros porque buscas en otras fuentes y salen otros datos, pero siempre como el denominador común es la cantidad de ahogados, los que mueren aquí, los que mueren en el río Bravo al llegar a Estados Unidos, bueno, queriendo llegar. Pues este periódico decía, entre 2017 y 2023, en este río se han ahogado al menos 1.107 personas migrantes, de acuerdo con un cruce de información oficial realizado para este trabajo. Las muertes comenzaron a incrementarse en 2021, cuando se registraron 178 ahogados, y alcanzaron su punto máximo en 2022 con 267 muertes. ¡Wow! O sea, es que ya lo tenía, digo, que yo tengo que hacer algo de aquí, tengo que... Me parece... Bueno, tengo un contexto, tengo un marco, no tenía la historia. Un marco sin historia no sirve para nada. No vale coger un tema candente y venga, como hablo de esto, pues no. Lo importante es tirar una historia, en todo caso, en un marco determinado como era este. Y salió pues esta. Bueno, decía yo que estaba preparando, pensando en un trabajo para presentar en el SID. El SID, si te selecciona textos de no más de 6.000 caracteres, contando letra y contando espacios. Y yo ya puesto a escribir, me había pasado en unos cuantos miles. Por lo tanto, lo que hice fue ir podando para centrarme y sintetizando la historia que quería contar en esos 6.000 caracteres. Me seleccionaron y por ahí me parece que han salido algunas imágenes de la lectura dramatizada que se hizo en el Valle Inclán, en el Centro Dramático Nacional de Madrid. Bueno, vale, pero como os decía, yo estaba escribiendo y me había pasado ya de esa medida, de ese mínimo. Por lo tanto, cuando acabó el SIL, retomé lo que había empezado y el resultado final fue este libro, La Orilla. Que por cierto, hay alguna anécdota sobre el título. Sí, bueno, tanto Herminia como Sandra, ella escribió el artículo que está al final del libro y ella escribió el prólogo, pues, obviamente está al principio del prólogo. Y en aquel momento, tanto una como otra hablaban, y yo incluso hablaba del título que tenía en ese momento. En ese momento el título no era La Orilla, era Islandia. Y alguno pensará, ¿qué tendrá que ver Islandia con el desierto, que si Arizona, que si Texas, que si tal? No tiene nada que ver. Yo quería buscar el contraste, la oposición. Y también porque cuando empieza la historia larga, porque hay dos historias, la larga, que se titula La Orilla, es un diálogo en el que se habla de Islandia. Pero Islandia queda como una aspiración, como algo lejano, muy lejos de la vida que llevan los personajes que conocemos en La Orilla. Bueno, el caso es que por ahí anda, no sé si está mi amigo Pedro, me dijo, pero a ver, Islandia, Manuel Vilas tiene una novela que se llama Islandia. Josep Unillé tiene una obra de teatro que se llama Islandia. No puede ser nada más, ¿no? Y se lo comenté a Sandra y al momento me escribe y dice, yo la llamaría La Orilla. Creo que metafóricamente, simbólicamente, puede aportar mucho La Orilla. Y bueno, pues pensé, perfecto, ya me gusta. Ya no le di más vueltas y el título que se decidió al final fue La Orilla. Ya. Espera, yo quería, ya para terminar, la coincidencia de cuando me mandó el manuscrito fue en marzo, abril de este año 2026, y en enero de 2026
surgió empezó Donald Trump y la policía del ICE contra los inmigrantes, ¿no? Contra los inmigrantes hispanos, y detuvieron a Liam Conejo, y que llevaba un gorro de conejo, ¿no? Y yo leyendo Conejito, Conejito, no ese apelativo tan misterioso y tan inquietante que aparece tanto en la obra, pues yo, qué coincidencia más, y además el tema también, ¿no? Y eso me hizo gracia, esto tiene que ser bueno, una buena obra, ¿no? Es que dio en el clavo justo en ese momento. Sí, pero la obra estaba escrita antes de que Trump ganara las elecciones. Sí, a ver, que por nuestro conocimiento del mundo podemos ubicarnos en ese contexto del paso de México a Estados Unidos, pero no se nombra. Y cuando se habla de unas cantidades en dinero, no se habla tampoco de dólares. Es decir, que es un lugar, en fin, una tierra de nadie y una tierra de todos. El caso es que tenemos a dos personajes que quieren atravesar el río, llegar de una orilla hasta la otra orilla, pero no tienen ni voz ni voto para nada. Es uno de esos elementos más propios de la extraescena, de lo que se habla y no aparece. Y bueno, no sé si Sandra a lo mejor quería decir algo. ¿Sí? Bueno, al hilo de lo que está diciendo Eugenio y lo que ha dicho Virginia, la obra está por desgracia muy vigente, y a mí lo que más me impresionó cuando la leí fue que las personas que muchas veces no pueden hablar porque no tienen los medios, aquí son los que te caen mejor en el libro, y las otras personas que tienen el poder de la palabra, de los medios, de las armas, del dinero, y dices, ¡oh, qué mal van cada vez, de mal en peor! Entonces eso que está pasando casi a nivel planetario, pues lo ves así, plasmado en esa obra. Fue muy sobrecogedor cuando la leí, porque por una parte estaba sufriendo y poniéndome en el lugar de ese abismo que estamos viviendo, de estar tan lejos de las otras personas, de los comentarios racistas que hay por doquier. Y por otro lado también pensé, qué duro no tener dónde llegar y qué miedo da llegar a la vez. Entonces estaba con esa angustia y a la vez había rompimientos cómicos. Entonces me sentía como mal cuando algo me hacía gracia, o cuando empatizaba con la mala, que yo quiero hacerla en el teatro. Me encantaría hacerla. Entonces, es una obra que pasa en un suspiro, es muy beckettiana porque me recordaba Esperando a Godot, también me recuerda a las pelis de Tarantino, es como una mezcla explosiva, muy amena y muy cruel, casi a partes iguales. Eso es lo que más me impresionó de la obra. Y luego cuando ya vi los dibujos de Esther, pues dije, jolín, es como una joya, ¿no? Está editada con mucho esmero, y las ilustraciones, lejos de alejar o de estorbar, complementan muy bien, creo que lo que ha querido expresar Eugenio. Y muy agradecida porque me haya pedido hacer el prólogo, aunque al principio me asustó un poco y dije, madre mía, primero quería otra cosa, quería algo pequeñito, luego bueno, ya escribe más. Y ya al final me gustó muchísimo hacer el prólogo, porque es verdad que te tengo como honesto. En realidad le tengo puesto como literato, pero pensaba que quedaba un poco pedante y lo he cambiado eso. Pero vamos, que no os perdáis el libro, porque qué depuradas están las frases, qué originales, con una gracia muy cruda, ¿no? Es una joya. Sobre lo que vamos diciendo, permitidme que insista en que, aunque el tema es candente, insisto, no es un panfleto, ¿vale? No es un panfleto, hay una historia, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay una historia. Y ¿no? personajes. Sí. En cuanto a los personajes, si tenéis la posibilidad de acercaros al libro, veréis que son intervenciones secas, breves, casi siempre breves, no hay largos parlamentos en ningún momento, entre otros motivos, no solo una cuestión de estilo, que yo prefiera o no, dependerá del tema, dependerá del personaje, pero me interesaba porque ellos son personajes con una incapacidad determinada que sería imposible que pudieran generar pensamientos complejos y manifestarlos en el habla. Son personajes básicos, primarios, se mueven por
cosas elementales, como la rabia, el dinero, el odio, el miedo, en fin, todo lo básico. Y claro, me parecía congruente que también se expresaran de una manera simple, con expresiones cortas y contundentes, cambios de carácter, de actitud, incluso en ocasiones he jugado a engañar un poquito para que pensemos algo de un personaje, pero conforme se desarrolla quizá tengamos que cambiar de punto de vista. Le paso el micro a Alberto. Bueno, solo por remarcar, el texto está, digamos, pensado, como ha comentado Sandra, desde una estructura muy similar a 5 horas con Mario, es decir, no siempre quien calla otorga, y a veces quien no habla sin necesidad de hablar tiene la razón, porque la propia persona que tiene el micrófono se desacredita a sí misma. Entonces aquí hay un mecanismo muy curioso, y es que cuando alguien escribe para público adulto, ¿vale?, es capaz de poder colocar las escenas de tal manera que no hace falta tener que justificarse de, vale, sí, esto se ha dicho es machista, pero no estoy haciendo una apología al machismo. Es más, te va a horrorizar tanto que te va a demostrar justo que no es lo que se está defendiendo, ¿vale? Que es algo que a veces cuesta mucho en la actualidad, en una sociedad tan polarizada, y que parece que hay que sobreexplicar las cosas y no confiar también en la gente, ¿verdad? Bueno, ¿quieres contestar esto? Sí. Aprovecho lo que dice Alberto, porque esto es una técnica narrativa que en España se desarrolló muy bien en los años 50, la época en la que era peligroso en algunos aspectos, en el arte, en las opiniones y demás, y es un tipo de texto, en la novela básicamente, que se llamó objetivista, que una neutralidad en el narrador, no toma partido de nada, pero ahí queda, y tú como lector inteligente sacarás tus conclusiones. Bueno, es para intentar añadir algo a lo que tú estabas diciendo. Sí, no, para dar contexto. Pero sí, es una cosa que creo que se nota bastante. De todas maneras, no creo que haya tantísima maldad de los personajes, incluso hay momentos que producen, dentro de las circunstancias que tienen, producen cierta ternura, incluso los que son tan crueles. Más que nada porque cuando se tiende a construir un discurso político tan fuerte en contra de una realidad que deshumaniza a las personas que lo protagonizan, aparecen esos agentes, esas personas serviles o, digamos, desequilibradas directamente, que van a cumplir la función de ir a maltratar a esas personas que tú has demonizado o que tú has deshumanizado. O sea, el hecho de que se les llame conejitos, el hecho de que... O sea, es una serie de maneras de evidenciar que se les permite dejar o no socorrer, porque en el fondo a nadie importan, o al menos a las personas que están ahí, poco o nada les va, el que mueran, vivan, sobrevivan, o sea, más allá de lo que se están apostando en ese momento, ¿verdad? Sí, porque todo lo que están moviendo, o sea, parece que el único interés que tienen para romper esa monotonía insulsa de no tener objetivos en la vida que tienen las personas que están ahí apostando es eso, añadir algún aliciente a la vida a base de apostarse algo, una tontería, ego prácticamente, pero sobre la vida o supervivencia de dos personas que lo están pasando mal y les da igual, o sea, completamente. Creo que el teatro de hoy en día tiene una grandísima responsabilidad, lo llamaremos servicios mínimos, de devolver un poquito de la capacidad de empatía y de desarrollo de los roles más espejo para que nos podamos poner en los zapatos del otro, ¿verdad? Y creo que esta pieza aparte de horrorizar, también te permite reactivar esos mecanismos espejo de solidarizarte con lo que está pasando a una persona, ¿vale? Y que creo que es una cosa que no es que nos la quiten, pero nos han insensibilizado a ciertos niveles y ya sea porque existe una estructura estatal o existe algo que dice no te preocupes, lo hace el Estado, pero hace que no seamos, digamos, agentes proactivos a la hora de cuando vemos algo que no está bien solucionarlo. Porque decimos, no, pero para eso está la policía, para eso están los servicios sociales, pues está quien sea, y hay dinero, y hay etcétera, etcétera, entonces yo no me voy a implicar. Entonces, claro, cosas de tu realidad inmediata que son netamente mejorables desde algo que se está tirado al suelo, ¿vale? O alguien que está pasando necesidad, desconectamos completamente y eso creo que nos deshumaniza también a nosotros como seres humanos. ¿Qué opinas?
Sí. Sí, claro, en fin, es que podríamos decir siempre, yo ya pago mis impuestos, ¿no? Es la respuesta rápida y cómoda. Pero bueno, yo tampoco soy mejor que nadie, yo soy a veces tan comprometido o tan ajeno como cualquiera de los presentes, aunque yo sé que aquí presente hay alguien que siempre ha colaborado con ONGs y asociaciones parecidas, ya lo sé yo. Bueno, si me permitís, como resulta que yo fui profe, y hablando de... Lo siento, no hay deberes, no es un apunte. Sobre esto de lo que estamos viendo, no hay una opinión manifiesta, no hay una tendencia, no es tendencioso el texto, hay algo ahí. Eso es la técnica esta que decía yo que se desarrolló en España en los años 50 en la novela, pero se llama objetivista, que es el narrador es un objetivo de una cámara y se limita a presentar lo que ve y lo que oye, no a opinar. Algo así también que he intentado seguir aquí, que al mismo tiempo es un sistema de estudio que aparece en el mundo científico, el behaviorismo, el estudio de la conducta de los animales, ¿no? El tener ahí unos personajes y simplemente anoto lo que hacen, anoto y luego ya sacaré mis conclusiones. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más. Bueno, no, al hilo de lo que estáis comentando, lo que has dicho ahora al final, que en la obra sí es verdad que hay una trama, hay una historia principal, digamos, y luego nos muestra también los diálogos. A través de los diálogos vemos la vida de los personajes, la vida íntima también, o sea, los celos, la envidia entre ellos. O sea, una cosa es la trama que está por encima y luego el espejo en el que nos podemos ver, ¿no? Que cómo actúan frente a la sociedad, pero cómo actúan entre ellos, ¿no? Y lo humano, ¿no? Las debilidades, la fragilidad, los celos, y el espejo, ¿no? El espejo está en la obra, en las obras de teatro más importantes, vernos ahí reflejados. Sí. Es cierto, para darle verosimilitud a la obra, no me limitaba o no me he limitado a un tema principal, sino los pequeños temas de los 4 personajes que aparecen. Tal como opinan, sabemos mucho de ellos. Bueno, aquel de la muñeca, pues ya ni te cuento. Hay una historia detrás de cada relación. O por ejemplo, el golpe final que no lo contaremos, de Max, ¿no? De Max. Increíble. Aquello de conejitos y tal, en fin. Claro. Y el converso. El converso y otras cuestiones, ¿no? Que se pueden ir estirando del hilo. Tiene mucha chicha. Bueno, a ver, pero chicha, pero tampoco es súper sesura, ¿eh? No, He intentado que sea algo vívido, ¿no? Algo que se ponga en pie por ella misma, que ella misma se haga valer, más que por lo que decimos nosotros. Y así me gustaría, claro. Esa sería una aspiración mía. Y además como decía, hay una segunda obra en el libro, una obra breve, que lleva por título Homenaje, que se hizo una lectura dramatizada en la Sala Beckett, en la antigua Sala Beckett, años A, y bueno, trata de cierta frivolidad, de cierta banalización, de ciertos héroes que necesitan palmeros a su alrededor y ser idolatrados, endiosados, pero desde una perspectiva bufa. No puedo evitar el toque distanciador de algo que se puede parecer al humor, ¿de acuerdo? No sé, yo creo que eso, no sé, creo que es ágil, ¿no? Y además es contraste, ¿no? Porque sí, la frivolidad de Homenaje, ¿no? De la sí. Escena única final con lo que acabamos de leer. Hay un contraste ahí que no forma parte de... Mucho colorido, mucho brilli y postura de hipocresía, que también forma parte de las... Dijo aquello, qué palabra, por favor, eso ha sido un bufido, ha sido un gruñido. Bueno, pues... Sí, sigue siendo actual, ¿no? Pues nada, ¿quieres que pasemos a...? ¿Sí? Bueno, pues ahora viene un momento, el de la doble pirueta con mortal y vamos a, Sandra y yo, vamos a perpetrar una lectura, por lo menos desde mi punto de vista, yo, por lo menos en mi participación, no en participación, de un fragmento del principio, más o menos del principio, os voy a situar. Están ellos en Max y Charles, y en un momento determinado
Parece que lleva una furgoneta furgoneta conducida por los que van a apostar contra nosotros. Y eso les molesta un poquito. Pero bueno, ese inicio de la apuesta se va entremezclando con la relación que ellos tienen entre sí. Vamos allá, Sara. Hoy todavía, me faltan manos, lo siento. Hoy todavía puede ser un día maravilloso. Ay, sí, todavía puede ser. Estamos a tiempo de todo. No se debería estropear. No, no debería. Ya nada más ha de salir mal. A partir de ahora, todo irá bien. Se acabó la mala suerte. Mirando más allá del público, interrumpiendo las caricias, cambio de actitud. ¿Es aquella camioneta que se acerca a la de los perros arnosos del otro lado? ¿A qué camioneta te refieres? ¿Cuántas camionetas estás viendo? Yo veo una. ¿Ves una camioneta? Porque solo hay una camioneta. Vale, de acuerdo. Podría ser la de ellos. Espera que se detenga bien. Me extraña porque antes era blanca. Siempre fue negra, como esa de delante. Entonces podría ser esa. Estaba casi segura de que hoy lo íbamos a conseguir. Bueno, aún pueden pasar muchas cosas. Incluso podemos ganar algún dinero. Pero no es lo mismo. Mirando a través de la mirilla del fusil, No es lo mismo. Posiblemente sea mejor. Ya ha salido uno. muy fastidiado. ¿Son ellos? Sí. Ahora ve a los dos. A los dos perros arnosos de siempre. ¿Pero por qué hemos de coincidir siempre con ellos? ¿Y por qué justo al frente de nosotros? Hemos de relajarnos. Y sobre todo, no nos ha de afectar que hayan venido. Piensa que todavía no ha pasado nada y que podemos sacar algo. ¿Qué hacen los conejitos? Han visto la camioneta y se han metido corriendo en el río. Cualquier día. No perdamos la cabeza. Si la perdemos seguro que no conseguiremos nada. Hemos llegado a un punto en el que ya me parece muy difícil encontrar el equilibrio. Se oye un sonido electrónico de teléfono móvil. Me acaba de llegar un mensaje del otro lado. Que si aceptamos la apuesta. Tenía que llegar. ¿Qué? ¿Cuánto? 200. ¿200? Sí, 200. Bueno, valoremos a los conejitos. Se toman su tiempo. Parecen muy seguros. Eso es porque todavía no han hecho el cursillo de natación. La última la perdimos. Si les decimos que no, se estarán riendo de nosotros hasta Navidad. ¿Y si la perdemos otra vez? También se reirán. Diles que 300, sí tienen cojones. ¿Así? ¿Con esas palabras? ¡Sí! ¡Claro! Con esas palabras. Max escribe el mensaje y lo envía. Espero que no lo acepten. Sí, mejor que no. ¿Tenemos 300 ahora? Por algo nos quedará en la caja de galletas. Si después de vaciar no hubieras devuelto el dinero, tendríamos algo más. No, tú ya la habías dejado vacía. ¿Que yo? ¿Serás mentirosa? ¿Cómo se llama ese amigo tuyo? Tengo muchos amigos. Me refiero a tu último amigo, el de la camioneta nueva. Oye, ¿qué me estás diciendo? Que si no la vaciaste, tú la vació él. ¡Ah! Es que estás celoso. Eso es lo que te pasa. ¿Te invitó a cenar? Sí, como cualquier otro caballero. ¿Quién pagó las copas? Las pagó él. Ya te dije que era una persona considerada. ¿Y la habitación? ¿Quién la pagó? Todo lo pagó él. Tendrías que ver cómo se expresa, con qué atención me escuchaba cuando le hablaba de mí. Sobre todo con él vi cómo me respetaban los demás. Te respetaban porque nadie te conocía. Es más, yo creo que eso no es respetar. Mira, para que me entiendas, el camarero me miró las tetas cuando tomaba nota de nuestra comanda y Frank, porque ese que tú llamas mi último amigo se llama Frank, por cierto, se levantó y agarrándolo por la pechera le preguntó que qué era lo que estaba mirando. ¿Eso hizo? Sí, eso es lo que tenía que hacer. Nunca has hecho nada igual así por uno. Ni vale. Nadie es más caballero porque agarre un camarero por la pechera. No te engañes, porque eso no demuestra nada. Para mí sí, yo sé lo que me... ¿Desde ese día te ha vuelto a llamar? No me ha vuelto a llamar. ¿Lo ves? ¿Qué tengo que ver? Cuando estuvo en casa hablaría con el dinero. Después se lo gastó contigo y ahora ya no quiere saber nada de ti. Todavía no lo entiendes. Rápida reflexión. No lo había pensado. ¿Pero por qué me has dicho todo eso? ¿Por qué me quieres servir? Abre los ojos, Sam. Tienes una percepción totalmente equivocada. ¿Entonces tú crees que no me intereso? Me interesas tan poco como les interesaste a tus otros amigos. Todo eso lo dices porque estás celoso. Yo celoso.
A mí tampoco me interesas, pero yo no voy robando el dinero a nadie. Cualquier día acabo con todo. ¿Con todo? Sí, con todo. ¿Quieres decir que acabas con las montañas? ¿Con la camioneta? ¿Con el río? Es pura sensibilidad. Me lo vas a tener que explicar mejor. Muy lentamente. Cualquier día acabo con mi vida. Pero tu vida no es todo. Tu vida es prácticamente nada. Mi muerte pesará sobre ti como una losa, porque serás el responsable. Siendo el responsable, es posible que el gobierno me dé una gratificación. Y cuando suceda, sabrás a qué me refiero. De cualquier modo, procura hacerlo cuando yo no esté contigo. Y, por supuesto, fuera de casa. ¿Sabes quién tendría que limpiarlo todo, verdad?